Los modelos atómicos. Iniciamos con el modelo atómico griego, que no es propiamente un modelo, sino una escuela filosófica. Leucipo de Mileto, en el siglo V a.C., sostenía que solo hay un tipo de materia, si ésta se divide en partes cada vez más pequeñas, llegaría a un punto en que no se seguiría dividiendo. Su discípulo, Demócrito de Antera, dijo que estas partes indivisibles de materia se llamaban átomos. En griego significa que no se pueden dividir, sin tomos, división. En conclusión, los griegos aducían que la materia estaba constituida por partículas indivisibles, inalterables, homogéneas y eternas denominadas átomos. Casi 2000 años después, John Dalton, naturalista químico, matemático y meteorólogo británico, retoma las ideas de Leucipo y Demócrito, pero la diferencia es que John Dalton sí experimentó. A continuación, los enunciados de Dalton. Primero, la materia está formada por partículas indivisibles denominadas átomos. Los átomos de un elemento químico están constituidos por átomos iguales entre sí. El elemento hidrógeno está constituido por átomos de hidrógeno, el elemento oxígeno está constituido por átomos de oxígeno, el elemento aluminio está constituido por átomos de aluminio y así sucesivamente. Los compuestos se forman por la unión de uno o más átomos de elementos en proporciones definidas. Ejemplo, para formar la molécula del agua, la proporción definida va a ser 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. Los átomos de un elemento químico reaccionan con átomos de otro elemento químico y en el producto se intercambian, es decir, ninguno de ellos desaparece ni se transforma. Veamos. Notamos que la cantidad de átomos de hidrógeno y la cantidad de átomos de oxígeno de las sustancias reactantes son iguales a la cantidad de átomos del producto. Joseph Thomson, físico británico, ingeniero y profesor de física, descubre el electrón mediante el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos era un tubo al vacío que dentro tenía un gas. Tenía un cátodo negativo, un ánodo, que es una lámina de metal perforada, positiva, y unas placas cargadas y un magneto y una pantalla fluorescente para registrar los rayos catódicos. Sin estas placas cargadas y sin un magneto, simplemente los rayos salían emitidos en dirección rectilínea y eran registrados en la pantalla fluorescente. Si cargaba estas placas, ejemplo, en la parte superior positiva y en la parte inferior negativa, emitía un cátodo, pasaba por el ánodo perforado, llegaba un momento en el que pasaba por las placas cargadas y este rayo era desviado hacia la parte positiva. El mismo efecto surtía si se invertían las cargas y eran registrados en la pantalla fluorescente. Con esto concluyó que estos rayos catódicos tenían una partícula a la cual la denominó electrón. A partir de ahí, Thomson enuncia su modelo atómico de pastel de pasas, en el cual sostiene que el átomo es una esfera compacta, homogénea, donde los electrones eran como pasas. Recordemos que los electrones son de carga negativa y que estaban inmersos dentro de un pudín de materia positiva. El átomo es neutro, dado que se neutralizan tanto las cargas positivas como las negativas. Rutherford, físico atómico y británico neozelandés, cogió el modelo de Thomson y dedujo que si hacía pasar una partícula positiva, alfa, a través de una lámina metálica, si el átomo de Thomson era verídico, entonces estos rayos pasaban derecho sin ser desviados, dado que habría un balance entre fuerzas atractivas y repulsivas por la equidad de cargas positivas y negativas.
Para ello diseñó un experimento en el cual había una fuente de partículas alfa positivas, las hacía incidir sobre una lámina de oro para ser registradas en una lámina de sulfuro de zinc. El resultado desvirtuó el modelo de Thomson, dado que las partículas alfa atravesaban la lámina sin ser desviadas en un 99.9%. Algunas de estas partículas alfas eran desviadas y otras eran repelidas. De acuerdo a esta experiencia, sacó las siguientes conclusiones. Primero, el átomo consta de un pequeñísimo núcleo central donde se encuentra la carga positiva y las cargas neutras, que más tarde llamaban a las positivas protones y a las neutras neutrones. Aquí se encuentra casi toda la masa del átomo. El átomo tiene una corteza externa al núcleo donde giran los electrones, que son de carga negativa. Estos electrones giran en órbitas circulares semejando un sistema planetario. En la corteza, este espacio casi que vacío. Si el átomo es neutro, deberá tener cantidad igual de cargas entre positivas y negativas. Niels Bohr, físico danés, deducía que según Rutherford, los electrones giran alrededor de un núcleo irradiando energía. Si esto fuese así, los electrones disminuirían su velocidad con el tiempo y tarde o temprano caerían al núcleo. Bohr, para solucionar este problema, en 1913 propuso un modelo de átomo donde los electrones tienen órbitas estables. Para ello propuso los siguientes postulados. Primero, los electrones giran alrededor de un núcleo en órbitas, que él la llamó niveles de energía. Para Bohr existen 7 niveles de energía numerados del 1 al 7 o de la K a la Q. Los electrones de niveles de energía próximos al núcleo son menos energéticos y los electrones de niveles de energía externos son más energéticos. De ahí que un átomo que tenga electrones energéticos en su último nivel se una o se puede unir con electrones energéticos del último nivel de otro átomo para formar compuestos. Cada nivel de energía tiene un limitado número de electrones y se calcula con la fórmula 2n², siendo n el nivel de energía. Si reemplazamos el nivel de energía, entonces nos damos cuenta que en el primer de energía hay 2 electrones, en el segundo hay 8 electrones, en el tercero caben hasta 18 electrones, en el cuarto caben hasta 32 electrones, en el quinto hasta 50, en el sexto a 72 y en el séptimo caben hasta 98 electrones. Si un electrón pasa de un nivel de energía menor a otro mayor, requiere energía, por supuesto, porque estos tienen poca energía, entonces la requiere. Todo lo contrario, si un electrón que está en una corteza externa va a pasar a una interna, como están cargados de energía, libera energía. En el modelo atómico moderno está basado en la mecánica cuántica y se tiene en cuenta las experiencias científicas de científicos, valga la redundancia, como Broglie, Einstein, Bohr, Schrödinger y Heisenberg, la cual está fundamentada en los 4 números cuánticos. El primer número cuántico es el nivel de energía. En ese nivel de energía es donde orbita el electrón. El segundo número cuántico es el orbital. El orbital se define como el espacio donde se mueven esos electrones. Acá tenemos un orbital S, que es este mismo, y más externamente tenemos un orbital P. El tercer número cuántico es el magnético, que representa la orientación de los orbitales en el espacio. Vemos que este orbital S es diferente a la orientación del orbital S en el espacio. Y el cuarto número cuántico es el spin, que significa rotación y que indica la orientación del electrón. Notemos que este electrón tiene una orientación diferente a su par. Como resumen, en el siglo V a.C., los griegos aducían que la materia estaba constituida por partículas indivisibles, inalterables, homogéneas y eternas denominadas átomos. En 1803, Dalton recoge las ideas de los griegos y también
dice que la materia está formada por partículas indivisibles denominadas átomos. En 1898, Thomson dice que el átomo es una esfera compacta y homogénea donde los electrones eran como uvas pasas y que estaban dentro de un pudín, y ese pudín era de carga positiva, y que el átomo es neutro dado que había una equivalencia entre cargas positivas y negativas. En 1911, Rutherford dice que el átomo tiene un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones por las cargas positivas y neutras, y una corteza donde están girando los electrones. En 1913, Bohr acuña el término de niveles de energía, que son 7, y es donde se encuentran los electrones girando. En 1926, la teoría atómica moderna está basada en los números cuánticos. Todas estas investigaciones hacen un ciclo evolutivo del átomo para que cada día un modelo sea mejor que su antecesor. Como conclusión, el átomo es la parte más pequeña de la materia y está constituido por un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones. Los protones positivos y los neutrones no tienen carga. El núcleo representa la masa del átomo y una corteza o periferia donde se encuentran girando los electrones. Recordemos que los electrones son de carga negativa. Una vez ya sabemos de qué está constituida la materia, vamos a hablar de sus propiedades, pero primero definamos la materia como todo aquello que tiene masa o homóloga en el espacio y permanece en el tiempo y puede ser medible. La masa tiene unas propiedades que pueden ser generales y pueden ser específicas. Las generales son propiedades comunes a todos los cuerpos, es decir, no permite diferenciarlas uno entre otros. En cambio, las específicas son propias de cada cuerpo, lo que permite diferenciarlas unas de otros. Entre las propiedades generales tenemos la extensión, que es el espacio o volumen que ocupa un cuerpo y se divide en metros, metros cuadrados y metros cúbicos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en gramos o en kilogramos y se determina la masa mediante una balanza. La masa es diferente al peso. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad de un planeta sobre un cuerpo. Se mide en Newton y se determina por medio de un dinamómetro. El volumen es el espacio que ocupa la materia y se mide en metros cúbicos. La inercia es la capacidad de conservación de un cuerpo en su estado de reposo o de estado de movimiento sin intervención de una fuerza. La divisibilidad es la capacidad de subdivisión en partes más pequeñas de la materia, y la porosidad es el espacio que existe entre las partículas de un cuerpo. Entre las propiedades específicas tenemos las propiedades físicas y las propiedades químicas. En las propiedades físicas la materia no sufre una modificación en esencia, mientras que en las propiedades químicas la materia sí modifica su composición. No es lo mismo arrugar un papel y romperlo que quemarlo. Dentro de las propiedades específicas de la materia tenemos la densidad, que es la cantidad de masa por unidad de volumen y se mide en kilogramos por metros cúbicos. No es lo mismo la masa de un volumen de 1 centímetro cúbico de agua a la masa de un volumen de 1 centímetro cúbico de hierro. Los hace de densidades diferentes. El punto de fusión es la temperatura en la cual un sólido se transforma en líquido y se mide en grados centígrados. Por la misma vía va el punto de ebullición, que también se mide en grados centígrados, pero es la temperatura en la cual un líquido se transforma en gas. La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo para conducir corriente eléctrica. Esto hace que los metales sean buenos conductores de electricidad, mientras que el plástico, el vidrio y la madera sean malos conductores de electricidad y sean aislantes térmicos. Entre las propiedades químicas, es decir, donde la materia ya pierde su esencia, su composición, tenemos la oxidación, que es el proceso por el cual un elemento pierde electrones. Miremos el herrumbre, que se oxida, el hierro, que se oxida, lo podemos ver que cambia de color. Lo mismo una manzana, cuando se parte y se deja el medio ambiente, cambia su color, se está oxidante. La fermentación, que es el proceso por el cual un compuesto se transforma en alcohol. Solamente dejemos un poco de uvas en condiciones anaeróbicas y se transforma en alcohol. Y entre otros muchos ejemplos está la putrefacción, que es un proceso natural de descomposición de un cuerpo por bacterias y de hongos. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.